Comencemos con las noticias más importantes del día. He de contarle que un informe presentado por la organización, una organización internacional que vela por los derechos de los niños, indica que en Guatemala el 70% de los menores sufre algún tipo de violencia. El 70% de los niños guatemaltecos sufren algún tipo de violencia, según la Organización Cristiana de Desarrollo y Asistencia Humanitaria World Vision. La institución también dio a conocer que el Estado guatemalteco en Centroamérica es de los que menos invierten en los pequeños. Y en nuestro país los niños están despertando con golpes, con gritos, con violencia hacia su integridad. Calculamos que 7 de cada 10 niños están sufriendo algún tipo de violencia. Guatemala es el país centroamericano que menos invierte en la niñez y adolescencia. Invertimos el 3.1% del Producto Interno Bruto del país. Países como Costa Rica invierte el doble de esto. Y vaya a revisar sus índices de violencia, sus índices de cobertura educativa, son mucho más altos que los nuestros. Entonces no podemos pretender que la niñez y adolescencia esté bien si no invertimos en ella. World Vision lanzó la campaña Una región libre contra la violencia a la niñez. En la región, 6 millones de niños, niñas y adolescentes sufren algún tipo de violencia, sea física o psicológica. Por su parte, la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil dio a conocer que los juzgados en materia de niñez, adolescencia, pues conocen alrededor de 2 docenas de casos de violencia contra menores de edad todos los días. La asociación agrega que la denuncia pues abarca todo tipo de violencia contra uno de los sectores más vulnerables del país. Algo que está afectando mucho es la violencia sexual. Nosotros tenemos reportes de que diariamente se reciben a las instancias judiciales, ya sea Ministerio Público, Procuraduría o un juzgado, se están recibiendo en promedio 19 casos de diferentes formas de violencia sexual. Esto quiero ser muy claro que no refleja la magnitud del problema porque no necesariamente todos los casos están denunciando, pero sí, sumados al final se evidencia que hay un promedio de más de 7,000 casos al año que no necesariamente tienen acceso a la justicia. He de contarle que los abastecedores de carne de res llegaron a un acuerdo con el gobierno de Guatemala para frenar el aumento que se había registrado a inicios de la presente semana. El Ejecutivo y la gremial de carniceros se reunieron para discutir el aumento al precio de la libra de la carne de res. El ministro de Economía, Sergio de la Torre, dio a conocer que se llegaron a acuerdos parciales con la gremial para evitar el alza. Una de las acciones que estarán tomando serán realizar operativos a nivel fronterizo para frenar el contrabando de ganado. Y los señores ya que son los vendedores del consumidor final, se han comprometido, mientras se mantengan las condiciones, de que los precios en los mercados estarán entre 26 y 30 quetzales dependiendo el tipo de corte. Incluso todos los presentes en esta reunión hemos llegado también al acuerdo de que si se logran los resultados que se estaban proponiendo, el tema del control de este contrabando hacia México, pues incluso en algunas semanas podríamos ver una mejora en los precios de la carne. Van a bajar en la medida que se logren los resultados, pero sí hay un compromiso de que queden entre 26 y 30 quetzales. Edgar Méndez, de la gremial de carniceros, señaló que los precios se mantendrán entre 26 y 30 quetzales, siempre y cuando los abastecedores se comprometan a mantener los precios. Esperamos de que con estos precios que realmente nosotros como gremial nos hemos comprometido, siempre y cuando los abastecedores pues también nos mantengan los precios entre 15.75 y máximo 16 quetzales. Entonces nosotros pues también estamos dispuestos a mantener los precios al consumidor final entre 26 quetzales y máximo 30, dependiendo al corte, y como eso es opcional, si el cliente es exigente, pues prácticamente pues también nosotros tenemos que ser complacientes con la clientela. He de contarle que la Corte de Constitucionalidad ha revocado el amparo provisional que dejaba en suspenso la toma de posesión de los magistrados electos de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. La Corte de Constitucionalidad resolvió en definitiva que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones recién electos deben asumir sus cargos en un plazo de 5 días.
Los magistrados de la Alta Corte rechazaron los amparos interpuestos por organizaciones sociales y de derechos humanos, quienes pedían que todo el proceso de selección de los candidatos se repitiera aduciendo vicios. Sin embargo, 3 de 2 magistrados dijeron no y que todo lo hecho por las comisiones de postulación y el Congreso estaba en ley. Se indica pues cuál es la competencia, cuáles son la función constitucional que tienen las comisiones de postulación y que combinan con la elaboración y entrega de las nóminas al Congreso de la República y la competencia del Congreso de elegir de esa nómina. Se espera que las partes sean notificadas en la mañana de este jueves. El Congreso podría juramentar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia el viernes próximo. Analizan los medios de prueba que pretendieron probar esas anomalías y la Corte desestima esos argumentos. Las pruebas que están no convencen a la Corte para otorgar el amparo. Sí, esto se va a notificar, no sé si hoy en la noche o mañana temprano, y empezará a contar al día siguiente los 5 días para que el Congreso pueda sesionar y juramentar de manera que puedan tomar posición los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y estos a su vez tienen que juramentar a los magistrados de las salas. Claro, lo podrían hacer, eso ya será cuestión de ellos, pero sí se impone una sentencia que no pase más de 5 días para que ya uno de los 3 poderes del Estado pueda estar debidamente integrado. Una activista estuvo presente en la Corte de Constitucionalidad y escribió un cartel donde manifestaba su decepción por la actitud de 3 de los 5 magistrados de resolver que los magistrados electos de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones tuvieran que asumir su cargo. El día de hoy pasará a la historia como el que confirma que 3 magistrados han convertido a la Corte de Constitucionalidad en la Corte de la Corrupción y exigir que este gobierno deje de estar manipulando a la justicia en este país es lo que me motiva a estar aquí. Vamos a regresar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Vamos con las noticias y es que Guatemala ha asumido la presidencia de la Comisión Internacional contra el Abuso de Drogas. Guatemala asumió la presidencia de la Comisión Internacional para el Control de Abusos de Drogas, CICAD, por el periodo de un año. Nuestro país se comprometió a colaborar con el Plan de Acción 2016-2020 de las estrategias hemisféricas de las drogas. El anuncio lo realizó el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, durante la celebración del periodo de sesiones número 56 de la Comisión. López señaló que las propuestas y acuerdos que se logren durante las sesiones de este año y el siguiente serán presentadas en el transcurso del primer trimestre del año 2016 ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, donde se tratarán temas exclusivamente sobre drogas. Tener una presidencia muy dinámica durante todo el 2015, esto implica varias reuniones extraordinarias que se van a llevar o en Guatemala o en otros países, y además de ello vamos a formar parte del grupo de trabajo que va a definir la agenda de trabajo de la CICAD del 2016 al 2020. Y vamos a ser muy activos, muy propositivos sobre los contenidos de la propuesta de agenda para este grupo de trabajo. Y esto va en la línea de lo que el presidente ha venido desarrollando hasta el día de hoy. Tenemos un compromiso regional. En el compromiso regional no solo es a nivel de Centroamérica, es a nivel hemisférico, es de toda América y América más la América insular, y tenemos un compromiso a nivel mundial. Y todo lleva una lógica de desarrollo que va a terminar con una propuesta en el 2016 para Naciones Unidas. Entonces todo esto lleva un proceso, ¿verdad? Lo que estamos nosotros ahora es discutiendo en la CICAD durante estos próximos 3 días que se clausuran el viernes por la tarde, a arribar a todas las conclusiones, haber recibido todos los informes, el debate sobre una agenda que está muy rica. Aquí se va a tratar desde precursores, encarcelamiento, temas de prevención, experiencias adquiridas a lo largo de todo este proceso. Es muy interesante, va a ser un trabajo muy intenso de 3 días, pero este es un paso más en la línea de lo que estamos dando. El plan estará enfocado en exponer la evidencia científica, experiencia e indicadores de impacto de las drogas aportados por los Estados miembros para abordar las causas del problema y los nuevos retos que se han generado en la región.
Esto parece una contradicción, y es que Guatemala ha sido uno de los impulsores de nuevas estrategias para combatir la lucha para combatir el narcotráfico. A pesar de eso, el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, reconoce que más del 70% de los guatemaltecos rechazarían la legalización de las drogas en territorio guatemalteco. Según el presidente Otto Fernando Pérez Molina, entre 65 y 70 guatemaltecos de cada 100 no están de acuerdo con que se pueda legalizar la droga en nuestro país. Países como nosotros, que somos más conservadores, no vamos a contar. Si nosotros hiciéramos una encuesta, yo le diría casi un 65-70% de los guatemaltecos no está a favor de que se den estos pasos, que son pasos viendo hacia el futuro. Hacia él. Hablemos ahora de la participación de los guatemaltecos en Veracruz 2014 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. He de contarle que varios de los medallistas guatemaltecos de esa justa deportiva han regresado a territorio nacional. Hasta ahora Guatemala lleva 5 medallas de oro, 8 de plata y 13 medallas de bronce. Al momento nuestro país ocupa el 5º lugar del medallero con 26 preseas. Las preseas doradas que se han conseguido son las de Jimena Diegues y Sofía Hernández, a quienes vemos acá en la disciplina del pentatlón moderno. Ellas ya se encuentran en Guatemala, llegaron por la noche junto con Charles Fernández, quien ganó plata, y también con la delegación nacional de taekwondo. La alegría de esas atletas también ha sido compartida por la disciplina del tiro, donde la familia Brol ha impuesto condiciones a nivel de Centroamérica y del Caribe. 3 de ellos han logrado medallas de plata, de oro, comenzando con Jean-Pierre Brol. La tripleta la conforman Herbert Brol, Dani Brol y Enrique Brol, que también se adjudicaron el oro, esto en el foso olímpico, y Herbert Brol, que ganó oro de forma individual en la prueba de tiro olímpico. Momento de presentarle el clima de la guerra. Buenas noches, bienvenidos. Hoy día miércoles, Gustavo Berganza y Juan Luis Fonte estamos listos para arrancar con la primera conversación de la noche. Y el tema fundamental de esta jornada ha sido esa resolución de la Corte de Constitucionalidad, 3 votos contra 2, que deja sin lugar el amparo provisional que se había concedido a quienes recurrían en contra de la integración de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Nos acompañan hoy 2 abogados, Luis Fernández Molina, quien fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y Estuardo Ralón, abogado con especialidad en el tema constitucional. Ambos les damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Déjenme contarle a nuestra audiencia que los dos están de acuerdo con esta resolución dividida en la Corte de Constitucionalidad, pero ya cada uno habrá de explicarse de qué manera está de acuerdo con esa resolución. Comencemos por Luis Fernández Molina. ¿Qué implicaciones tiene esta resolución para la mejora o el empeoramiento del sistema de justicia? Yo creo que es muy positivo. Una resolución judicial no se felicita, se acata o se impugna, si es impugnable. Pero en el fondo, uno como ciudadano, yo como ciudadano y como jurista me siento complacido por una resolución que nos retorna a la institucionalidad, de la cual nos habíamos desviado un poco. O sea, en ese contexto creo que se está respetando el plazo constitucional y, aclaro, no es que esta resolución nos lleve a Nirvana ni a la ciudad de Dios ni a la isla de Utopía. Nos deja exactamente donde estamos, con el sistema, nos regresa al mismo lugar. Con el sistema de justicia del que disfrutamos pero los guatemaltecos. Con 2 cuestiones positivas. Uno, que ya toda la población, yo no voy a hablar de sociedad civil, porque no entiendo exactamente ese contexto, pero sí la población está un poco más atento. Es un llamado a esta nueva Corte Suprema de Justicia de que los van a estar supervisando. O sea, cuidado con y a las salas, por supuesto, cuidado con las resoluciones, cuidado con los viajes innecesarios, cuidado con todo eso, porque ya hay un poco más de control. Y el segundo aspecto positivo que cabe destacar de todo esto es que la propia CICIG
otros 100 pesos si corresponde o no. Llama a las mesas de debate y de discusión de reformas para poderlas presentar tipo abril, mayo del año que viene. Luis Fernández, mucho que discutir respecto a si en realidad el tipo de atención que han mostrado numerosos actores respecto de la elección, de la integración de las Cortes, pero también de la gestión de los magistrados, ¿va a servir de alguna forma como presión o como una manera de instarlos a actuar apropiadamente? Creo que sí, aunque más voy a la reforma, en el sentido de que esta es la última elección, que se escuche bien, la última selección de magistrados de Suprema y de Sala que se hace con ese formato. Es la última, porque ese formato está caduco, está pervertido, está corrupto. En eso estamos de acuerdo. Pero le damos 5 años más de vigencia. El orden institucional era un valor prioritario en el sentido, más vale aceptar eso. En los años 60, 70, en América Latina había golpes de Estado a cada rato y algunos gobiernos extranjeros hacían una tibia protesta y otros una disimulada complacencia. Hoy día es impensable. No porque los gobiernos que nos ayudan, los gobiernos extranjeros fuertes, respalden el accionar de muchos gobiernos. Al contrario, saben perfectamente de la corrupción, saben del mal gobierno, saben de todo eso, pero prefieren la institucionalidad a que se mantenga un gobierno. Ahora, Estuardo, ¿pero qué implicaciones podemos sacar de este fallo? Bueno, yo creo que lo más importante es que este fallo lo abordó la Corte de Constitucionalidad respecto a abrir el amparo a prueba. Es decir, recordemos que primero dio el amparo provisional y luego pidió que se diligenciaran los medios de prueba. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien se hicieron una serie de señalamientos mediáticos, por lo menos los votos 3-2 a criterio de los magistrados no pudieron comprobar las graves acusaciones que mediáticamente se hicieron. Ahora, hay que medir este fallo en su justa dimensión, porque el problema del sistema de justicia es algo en lo que todos estamos de acuerdo, es decir, el sistema de justicia de una manera integral necesita una reforma, pero no estaba sometiéndose al conocimiento de la Corte resolver las grandes falencias que tiene ni la normativa vigente ni el sistema de justicia como tal. Ahora, pero digamos, a lo largo del proceso se fueron presentando varios solicitudes de amparo en etapas específicas, señalando falencias específicas, y fueron rechazadas. Sí, la Corte consideró que esos amparos no procedían porque no era un señalamiento válido, y en alguno de ellos que sí consideraba, como fue la tabla de gradación, dio con lugar y retrocedió para que se revisara la manera de aplicación, es decir, se fue bajo el debido proceso corrigiendo lo que se tenía que corregir en su momento. Ahora bien, ¿qué queda por hacer? Porque yo creo que algo que tenemos que tener claro es que no nos podemos quedar como estamos hoy. Pero ¿por qué no? Si en términos generales esta resolución lo que dice es que el procedimiento es constitucional y que debe respetarse. Porque yo creo que tenemos que plantearnos si la normativa que tenemos hoy y los incentivos que genera esa normativa son los mejores a los que podemos aspirar los guatemaltecos. ¿Este es el mejor sistema que podemos tener en Guatemala o podemos aspirar a uno nuevo, mejorado? Yo creo que a eso hay que debatirlo y eso requiere una reforma integral del sistema de justicia. La pregunta es, ¿queremos aspirar a uno mejor? Y lo voy a poner así. El poder político y los poderes reales en el país quieren aspirar a un sistema mejor. Si lo planteamos así, ¿qué es lo que vemos en cada administración de gobierno? En términos generales buscan una fiscalía, unas cortes de apelaciones y una Corte Suprema que de alguna manera les protejan la retirada. Es decir, que sean amigables con ellos y una vez que hayan dejado de ser funcionarios, todos sueñan, por supuesto, con que su partido va a volver a alcanzar el poder. Pero en caso de que tengan que retirarse, que alguien vigile que su retirada no sea objeto de fuego y de acusaciones de corrupción y esas cosas. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Todo el gobierno quiere gobernar y mientras más gobierne mejor y mientras más se cuide las espaldas mejor aún. ¿Por qué los políticos van a querer cambiar? Es que tiene que cambiar, es que ya a eso me refería, que era un aspecto positivo en cuanto al clamor popular y el control y los medios de comunicación y los medios tecnológicos ya no es lo mismo de hace 10 o 15 años. Ahora, ¿pero qué es lo que ha fallado? Vamos a ver, desde su perspectiva, con este sistema tal como está.
Yo veo dos aspectos que hay que revisar muy bien. Uno es quién va a ser el encargado o el llamado a hacer la selección, ya sea en primera fase, preselección y selección final. Y segundo, cómo se va a medir la capacidad, la ética, la competencia, conocimiento de cada uno de los postulantes. ¿Ustedes creen que las universidades, los decanos de las facultades de Derecho, deben seguir jugando el papel que juegan? Yo creo que debemos todos como ciudadanos involucrarnos y todas las instituciones para que se presenten propuestas. En el tema de justicia, lo primero que hay que tener es un buen diagnóstico, porque de lo contrario las propuestas podrían ser incompletas. Y recordemos que el control del sistema judicial no solo le interesa a los políticos. Últimamente hemos visto cómo la ideología también ha tenido una ofensiva en querer controlar como un instrumento político las cortes. Entonces no es sano ni que haya un control ideológico ni que haya un control político. Tiene que ser una labor técnica. Entonces tenemos que revisar por lo menos una docena de leyes. La ley del organismo judicial, la del Ministerio Público, la de la Policía Nacional Civil, la misma ley de antejuicios. Es decir, si no se aborda... ¿Y la ley de la Constitución? Si no se reforma de una manera integral, vamos a tener cualquier propuesta que salga va a ser un parche incompleto que nos va a volver a dar problemas de control o ideológico o político. Pero señores, control ideológico no es lo que hemos tenido durante todos estos años. Si lo que se ha hecho es preservar el statu quo vía las altas cortes. Yo estoy en desacuerdo con el licenciado Ralón. Para mí se debe hacer una reforma enfocada exclusivamente al sector justicia, punto, exclusivamente. Y si hay que tocar por rebalse alguna norma constitucional allá por los 206, 200, pues hacerlo, pero solamente dedicado a eso. Lo demás ya se irá acomodando para un nuevo orden que engrane mejor. Ahora, Luis, en el caso de la Constitución y la ley de comisiones de postulación y la ley de la carrera judicial, se decía que había como una especie como de contradicción entre las tres. Hay una nebulosa, sí la hay. Sí la hay. La Constitución da a entender que a partir de magistrados de sala para arriba corresponde a las comisiones y que la ley de la carrera judicial es de ahí para abajo, lo cual me parece totalmente injusto. Pero no hay claridad y de hecho en el 2004, en el 2009 se tomó eso como principio. O sea, aquí terminó la ley de la carrera judicial, aquí terminó la competencia de el Consejo de la Carrera Judicial. De aquí en adelante son las comisiones y punto. Ahora dicen, no, ahí también debería entrar la ley de la carrera judicial. O sea, es nebuloso, aclarémoslo. A tan nebuloso es que en el 2004 nadie lo protestó, en el 2009 nadie lo protestó y a lo largo de este proceso nadie lo protestó. Como usted platicaba, Gustavo, este proceso, y lo dijo el licenciado Ralón, a lo largo de todo el proceso fue fiscalizado, fue judicializado, amparos van, amparos ven. ¿Por qué hasta ahorita al final se plantea un amparo con rasgándose las vestiduras? ¿La que pasó? Si todo el proceso se acompañó de recursos, de acciones de amparo por todo lo largo. Pero repito, la contaminación está básicamente en el componente político, que el Congreso de la República sea que tenga la última palabra. Ahí es donde radica el mayor de los problemas. Ahora, Estuardo, en el caso, usted menciona que es un problema eso de la contaminación ideológica. Si tomo la palabra de Luis Fernando Molina aquí, pero ¿no es un problema también todo ese tráfico de influencias que se da entre bufetes? Es decir, en el hecho también de que los propios magistrados de apelaciones eligen a sus propios a sus jefes, o el hecho también de que haya bufetes influyendo sobre los decanos. Yo creo que sí, y también es un problema el tema del crimen organizado. Es decir, el sistema de justicia recibe diferentes tipos de presión. Una presión que quiere tener control y otra presión que lo que quiere es impunidad. Si nosotros evaluamos toda la normativa ordinaria desde la óptica de control y de impunidad, encontraremos una serie de preceptos legales que deben ser modificados y reformados. Y relacionado al tema del contexto constitucional, seguramente hay que revisar y hay que discutir qué tiene que estar regulado y qué no en la Constitución desde la parte de justicia. Ahora bien, sí creo yo que lo que hoy ocurrió con la resolución de la Corte de Constitucionalidad es querer encauzar en un tema probatorio debido proceso que a criterio de los magistrados no se comprobó, y que creo que lo que corresponde es que, por impopular o no que sea para ciertos sectores, es acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, pero es que no hay otra opción. Pero que no se discuta, digamos, algún planteamiento. El Congreso ahorita dicen ya que ha dicho el magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad que tiene 5 días para darle juramentación a los magistrados. Aquí ya no hay vuelta de hoja y no hay otra instancia.
Así es, y que no se, digamos, deslegitime o se llame a desobedecer la resolución de la Corte, sino que a darle cumplimiento a la misma. Pero es que no hay espacio para desobedecer. El Congreso está obligado a obedecer lo que está diciendo la Corte Constitucional. Hay amparo y se otorga amparo cuando hay una evidente lesión o ilegalidad. ¿Qué significa que haya división? Que el voto haya sido dividido. Que 3 estuvieron de acuerdo y 2 no estuvieron de acuerdo. Y habría que ver qué razonamiento hicieron, consignaron. Los disidentes, correcto. O sea, que no fue un mano. O sea, uno fue la bisagra, por decirlo así, que pudo haber inclinado del otro lado la balanza. Pero sí hubo discusión. Para mí sí hubo discusión, no fue un voto unánime. Señores, ¿qué futuro tiene realmente esta discusión a la que está convocando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para plantear las reformas necesarias al sistema de justicia? ¿Tiene eso futuro o no tiene futuro? Yo realmente no le veo futuro por 3 razones. Uno es que el mandato de la CICIG está por finalizar en el 2015. Segundo es que la estructura de las mesas, como las fue planteadas, están inclinadas a un análisis eminentemente penal y de persecución penal, y el problema del sistema de justicia es integral. Y 2, a la hora de plantear las resoluciones se tiene que abordar el tema constitucional y no es el interlocutor adecuado, la CICIG, porque por mandato constitucional cualquier planteamiento de reforma tiene otros canales que deben todos confluir en el Congreso de la República. Yo creo que esas 3 razones van a influir en que el tema no tenga, digamos, una situación que resulte de una propuesta real, sino que en todo caso se deberán, a mi criterio, enriquecer con propuestas de otros interlocutores que vayan alimentando una propuesta en las que nos pongamos de acuerdo en conceptos mínimos y básicos para llegar a una reforma, porque sin duda alguna hay que plantear una reforma al estatus legal que tenemos hoy. Ahora, ¿qué tendríamos que cambiar? Solo quiero mencionar algo, que para mí sí puso la última puntilla en la resolución de 3 a 2. ¿Por qué? Porque convocó a mesas, debates para reformar y presentar reformas allá tipo mayo, creo que menciona un matutino. O sea, ¿qué quiere decirnos sí con eso? Que el sistema está malo, muy malo. No necesariamente el accionar de las personas dentro del sistema, sino el sistema mismo. Entonces, es claro que el sistema se tiene que cambiar. Yo sí creo que es positivo y que sí va a haber cambios. Lo malo es que esa burocracia, y más la burocracia internacional, mesas aquí, mesas allá, esas reuniones multitudinarias, cuando se reúnen muchos y cuando se reúnen, por ejemplo, 158, no se logra realmente nada. Ahora, o sea, algo más concreto. ¿Qué hay que cambiar? Primero, el sistema de evaluación, y sí se puede medir el sistema de evaluación. O sea, un abogado de la calle, como se les dice, él quiere postularse. Desde ahorita debería haber un registro de un abogado que al mismo tiempo es notario. Todo notario debe presentar sus escrituras en los 15 días, debe dar aviso trimestral de las escrituras que hizo para evitar atrasos, para evitar espacios en el protocolo, para evitar muchísimo. Un tiempo el archivo de protocolo los estuvo controlando, inhabilitó a algunos. O sea, se puede controlar el buen accionar de un notario y al final del año su índice, su apertura de protocolo, muy pocos notarios lo hacen. Y ahí yo entiendo, digamos, la importancia de cumplir con esos requisitos formales, pero eso sería indicativo de que esta persona podría ejercer es un buen notario, se espera que de una buena persona. Si fuera un abogado, también hay que ver los amparos. Debería la Corte de Constitucionalidad debería emitir un auto acordado cambiando el orden de calificación de amparos, porque son otorgados o notoriamente frívolos. Debería haber un punto intermedio, meritorios y abiertamente frívolos. ¿Cuántos abogados plantean amparos totalmente frívolos? ¿Qué tan buen abogado es este? En cuanto a jueces, ¿cuántas sentencias emitió? Hay juzgados que emiten 3, 4 sentencias al mes. ¿Qué costo tiene cada sentencia? O salas de apelaciones, la asistencia de los magistrados a las salas. O los jueces que se creen ya empoderados y no van, y van cuando quieren. O sea, sí hay, o salas, cuántas sentencias dictan, y de estas cuántas sentencias son revocadas vía amparo, por decirlo así. Esto, o sea, si no es la CICIG, ¿es el liderazgo político el que debe asumir la conducción de este proyecto? Yo creo que el interlocutor para este tipo de temas debiera ser la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, y que, así como lo ha hecho en otras ocasiones, en el Salón del Pueblo se invite a todos aquellos que quieran una reforma del sistema judicial a presentar sus planteamientos, sobre todo porque a ellos les corresponderá hacer las reformas legales o someter a consideración una reforma constitucional. Un último punto, ¿debe considerarse la ideología de quienes quieren
pertenecer a las cortes en nuestro país? ¿Es ese un punto a considerar? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Y qué debe entonces tenerse en cuenta? Digamos que quien piensa de una manera distinta a la ideología dominante debería quedar excluido o debería solo entrar una cuota, o cómo debería tratarse eso. Yo creo que uno es capacidad técnica. Habría que ver cuál es el nivel. Es correcto. Debe ser prevalente la capacidad técnica. Yo no creo esto de ideología, porque eso es algo muy íntimo, muy privado y muy ciudadano. Alguien es de pensamiento, si es, por eso entendemos por ideología, de izquierda o de derecha, está en su libertad de pensar como quiera. Para mí eso no debe ser ningún impedimento ni ningún factor como referente para calificar o no. La ideología no tiene nada que ver. Ahora, una última y cerramos. Se ha dicho... Una última y nos vamos. Y nos vamos, sí. Se ha dicho que el gran problema de esta cuestionamiento de la elección fue precisamente que fue hecho por grupos de izquierda para imponer a sus jueces de izquierda. Pero bueno, aparte de la vinculación de estos grupos, sí, ¿hace esto que el proceso haya sido evidentemente limpio y transparente? No, pero hay una convergencia de corrientes de poder que chocan y se amoldan en algún momento en las comisiones y en el Congreso. Para mí la ideología, y sí se ha hablado mucho de eso, de que están a favor de esto, a favor de... pero para mí no es un factor que debe incidir en la elección. En términos concretos, lo que nos sigue dividiendo a nosotros es la guerra reciente en nuestro país y el deseo de unos de que se juzguen los casos de violaciones a derechos humanos de aquel periodo y el deseo de otros de que estos se mantengan sin ser juzgados. ¿Eso es en realidad, en términos ideológicos, lo que nos divide, lo que nos separa, o vamos allá? O sea, entendiendo por izquierda al que está a favor, de que se juzguen reclama genocidio esos casos, y derecha no necesariamente dice, genocidio, no es porque no solo es genocidio. Violaciones y de derechos derecha humanos. el que cree que eso hay que olvidarlo y dejarlo atrás y callemos. Yo creo que sí, de alguna forma hizo valer su peso esa ideología, pero más la política, y esta política que estamos acostumbrados en el sentido de una política de aprovechamiento y de enriquecimiento y de empoderamiento. Esa política que se expande es la que creo que más influyó, más que la ideología. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para discutir sobre esa negociación que hay en el Congreso de la República en torno al presupuesto para el año 2015. En el Congreso de la República aún no hay acuerdo, a pesar de que en términos concretos quedan 10 días para aprobar el presupuesto para el año 2015. Recuerde usted que este año el Estado ha funcionado con el presupuesto que había sido aprobado para el año 2013 ante la imposibilidad en la legislatura de alcanzar un acuerdo para un presupuesto del año 2014. Y ya ha visto usted la gran cantidad de dificultades que ha afrontado no solo el Ejecutivo, sino numerosas instituciones del país. Hoy nos acompañan dos diputados, Carlos Barreda de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza y Alexander Castillo de la bancada del Partido Patriota. Las dos organizaciones que parecen protagonizar la negociación en estos últimos días y en las últimas horas. Comencemos por el partido oficial. Sí, ¿cuáles son los puntos que no pueden ser negociables del presupuesto? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estamos viendo un presupuesto que tiene un incremento del 4.9%, ¿sí? Es un presupuesto bastante acorde al crecimiento que se le está dando en esta ocasión. Sin embargo, hemos estado muy abiertos en estas últimas semanas a la discusión con las demás bancadas para poder llegar a un acuerdo. Los planteamientos de reducirlo empezaron desde los 1.000, 2.000, 3.000 millones y creo que en ese punto se ha llegado a un acuerdo. La parte final la está llevando a cabo la Comisión de Finanzas en una mesa técnica que están instaladas y que está trabajando, pues, como quien diría, 24 horas ahorita para poder ver dónde es que se puede bajar. No tenemos ninguna, como bancada oficial, no tenemos ninguna restricción, es decir, en este sí, en este no. Hay que ver cuáles son las propuestas y creo que se puede llegar a los acuerdos. ¿Pero están dispuestos a permitir que se reduzca en 2.5 o 3 millardos
de quetzales la propuesta de presupuesto que ustedes habían planteado? Nosotros, después de la presentación del presupuesto por parte de Finanzas y del Ejecutivo, nosotros consideramos que es un presupuesto acorde. Por el crecimiento que le mencionaba, van inclusive 1.524 millones que están destinados al pago de obligaciones del Vanguard, cosa que no se había hecho en otros presupuestos. Solamente ahí estamos hablando de 1.500 millones. Y estaría financiada los temas de la deuda del Estado. Sin embargo, como no gusta el presupuesto enviado en el número, es donde nosotros flexibilizamos la negociación, las pláticas y los acuerdos para poder reducir. Como bancada, les diríamos, nuestro presupuesto ideal es 71.000 millones. Sin embargo, viendo que aquí la mayoría es la que manda, entonces es donde hemos dicho, estamos de acuerdo a platicar y a ver dónde se puede reducir. Ahora, la discusión gira alrededor entonces de dos aspectos. Uno es bajar el total del presupuesto y segundo, poner candados. Claro, mire, yo creo que el tema más importante va en función de las regulaciones, de las normas de ejecución presupuestaria, del presupuesto. Y acá lo que se está buscando es un presupuesto que permita pues cumplir con los servicios y darle respuesta a las demandas sociales de la prestación de servicios, pero que no sea utilizado con fines electorales y en alguna medida pues se preserve el que no vaya a tener una interferencia en el resultado electoral o en el desempeño del proceso electoral. Acá la intención, pues la ley electoral de partidos políticos es clara, que no se puede usar los fondos o los recursos públicos para fines de campaña electoral. ¿Y eso cómo se va a reflejar en el presupuesto? Mire, un primer aspecto es que hay aumentos o incrementos injustificados en varias áreas que tienen que ver con implementos deportivos, aperos de labranza, láminas, bolsas, fertilizantes, entre otros. Entonces nosotros lo que hemos planteado como oposición es que mantengamos las actuales asignaciones presupuestarias, que de todos modos no han sido ejecutadas, tanto en el Ministerio de Desarrollo como en el Ministerio de Agricultura, y en otros ministerios la ejecución presupuestaria ha sido baja en los últimos 3 años. Entonces, ¿por qué darle un aumento desproporcionado en el último año cuando la ejecución presupuestaria ha sido baja? Y dos, con ciertas normas de ejecución, pues garantizar un control sobre esos recursos. Luego, pero ¿podrías intentar responder esa pregunta que estás planteando? ¿Por qué darle un incremento a una partida que no se ha ejecutado en el año previo? ¿Por qué dárselo en el año electoral? Bueno, pareciera que obviamente la intención es ayudar o apoyar de alguna manera al candidato oficial, ¿verdad? Repartiendo una serie de insumos o de productos o mercancías, como se le quiera decir, exactamente de lo que se puedan repartir. A la UNE 4 años atrás y también le intentaban limitar la aprobación del presupuesto o el uso de los fondos públicos. De hecho, en el 2010, parte de la aprobación del presupuesto que estuvo vigente en las elecciones del 2011 incluía varios candados que hoy se están planteando. Uno de ellos, pues, se le puso un candado al programa o a los programas de cohesión social, donde se impidió transferir, modificar y sobre todo aumentar los recursos en esos programas. Nosotros estamos planteando otra serie de candados, algunos muy importantes también de cara a la transición política. Uno, que nos transparenten el programa de transición en el primer nivel de atención en salud, cómo se va a hacer ese pase de ONGs a la prestación en áreas públicas de salud a nivel de puestos y centros de salud. Eso se tiene que publicar, esa transición. Dos, el tema de pactos colectivos o de negociaciones tenemos que saber cuál es el impacto que tienen los pactos colectivos, cuántos hay, cuántos se firmaron y cuál es el impacto que tienen el otro año y en los años siguientes. Eso hay que transparentarlo. Lo otro es la utilización o la ejecución de las donaciones, de los préstamos y de los recursos de regalías. Tenemos que saber cuánto es, porque recordemos que hay un aporte voluntario que no está en ley. Entonces tenemos que saber cuánto es y en qué se está utilizando. Eso hay que transparentarlo. Igual los ingresos, las exenciones, las exoneraciones, los estudios de evasión. Estamos planteando acá un tema de transparencia en los ingresos como uno de los puntos. ¿Y a eso se resiste el Partido Patriota? Ahorita voy a los temas de fondo. Yo te diría son dos. Los dos temas de fondo es que todos los fideicomisos estén sujetos a la ley de contrataciones del Estado y que haya una prohibición de las compras por excepción, incluyendo los fideicomisos, excepto con red, para situaciones de calamidad o de emergencia. ¿Por qué? El problema que hemos tenido es que la excepción se ha vuelto la regla.
y la principal crítica que hay de la población y de la opinión pública es que se ha abusado del mecanismo de la excepción y no se han hecho concursos de licitación pública donde se reciban ofertas y se pueda escoger el mejor precio y la mejor calidad de determinado producto o servicio. Entonces lo que se está planteando es, por un año, por el año electoral, la prohibición de compras por excepción y que todos los fideicomisos estén sujetos a la ley de contrataciones. Y el segundo tema... Por el año electoral, ¿no? Porque la ley es anual. Es que la ley es anual. Tendría que irlo a reformar a la ley orgánica del presupuesto. Pero ojo, ya lo reformamos y dejamos un transitorio que entra en vigencia en el 2017. En el 2017 ya la ley orgánica del presupuesto establece que todos los fideicomisos deben de estar sujetos a la ley de contrataciones del Estado. Y lo que plantea la ley, o lo que obliga a la ley, es a crear una nueva ley de contrataciones del Estado, que es lo que está pendiente dentro de las leyes de transparencia, reformar la ley de contrataciones. ¿Ustedes se opondrían a estas peticiones, por ejemplo, de la UNE? Que no pueda haber compras por excepción durante el año electoral. Bueno, las compras por excepción definitivamente en algún momento son necesarias cuando hay algún desastre natural, cuando hay alguna situación que lo amerite. Por supuesto que hay eventos en los que si se entra a una licitación, por ejemplo, ¿sí? Y se impugnan muchos procesos, resulta que en todo el año, ¿sí?, no se puede dar algún bien o algún servicio para el pueblo de Guatemala. Pero creemos de que es un tema que podemos llegar a un consenso. No te digo que no estamos de acuerdo, al contrario, creo que son parte de los acuerdos que se están llegando en estos días. Estamos precisamente a una semana y días de que se pueda aprobar el presupuesto, por lo que yo creo que el día de mañana debe ser un día clave para llegar a estos acuerdos. También recordemos que están el dinero también de las elecciones, que también sube el presupuesto por esa razón, y repito, lo que estamos dejando para el Banguat. Pero no estamos cerrados, al contrario, creo que lo han visto las demás bancadas, que ha sido una plática abierta, técnica. El PP sí quiere presupuesto para el 2015. Yo creo que todo diputado que esté en el Congreso de la República tiene un compromiso, y el compromiso de aprobar un presupuesto adecuado. Eso implica no solamente ver los números que sean necesarios para que el Estado funcione, sino que también las normas presupuestarias, los candados que se hablan, y si la propuesta de la mayoría es reduzcamos, pues estamos abiertos a platicar. Ahora, pero ¿qué ventajas y desventajas tendría un presupuesto con respecto a seguir funcionando con este presupuesto y solo hacer transferencias? Bueno, lo que sucede es de que se vuelve mucho más complicado porque hay que hacer transferencias. El último techo presupuestario no estaría normado. Hay muchos préstamos, ¿sí? Hay muchos préstamos que ya se vencieron, que eran parte de ese financiamiento en su momento. Hoy tenemos más de 4,000 policías también que hay que pagarles, trabajadores de salud. También en ciertas áreas el gobierno ha avanzado en muy buenos pasos. Entonces eso hay que irlo pues honrando y cumpliendo. Si no se aprueba un nuevo presupuesto, ¿de dónde se va a tomar, por ejemplo, para pagar los policías? Es uno de los temas fundamentales. Entonces creo que un nuevo presupuesto adecuado y con sus fuentes de financiamiento, que son bonos y son préstamos, darían una mayor tranquilidad el próximo año para el país, y de acuerdo, si es necesario colocar algunos candados que son importantes. Ahora, Carlos, ¿cuál es el volumen de bonos que se necesita para financiar el presupuesto de este año, lo último que queda, y lo que debe aprobarse para el próximo? Mire, en cuanto al tema de bonos para este año, nosotros hemos oído una propuesta de 4,000 millones del Partido Patriota, la cual pues no compartimos. Especialmente quedan menos de 40 días para terminar el año. Eso significaría ejecutar alrededor de 100 millones diarios. Creo que eso es imposible. Solo el hecho de aprobar y hacer la colocación de los bonos. ¿Y la deuda de arrastre? No. Aquí el tema es que yo creo que el ministro de Finanzas y el Ejecutivo tiene que detallar realmente cuál es la situación financiera para saber si realmente hay crisis o no la hay y qué tan grande es. Nosotros por el momento no podemos dar un cheque en blanco. Se decía que esos bonos eran para pago de deuda. ¿Es para pago de deuda cuando la deuda ya la pagaron? Porque el Ministerio de Finanzas ha cumplido mes a mes con el pago de la deuda. Sí, pero entonces, ha dejado de cubrir otras obligaciones pagando la deuda. Lo que tiene que detallar verdaderamente es cuál es la situación financiera real. Recordemos que esto es producto y responsabilidad del gobierno, del señor presidente, pero especialmente de Finanzas y de la SAT, porque lo que hemos tenido en los últimos 3 años es un incumplimiento reiterado de las metas de recaudación.
Entonces, parte del planteamiento de reducir el techo del presupuesto tiene que ver que no hay confianza en la estimación de ingresos. También esta reducción de techo significa reducir deuda. Por lo menos aquí tendríamos que reunir 2.000 millones de deuda. 1.000 millones menos en bonos para el otro año, tiene 7.500 el presupuesto, podría reducirse a 6.000 millones los bonos para el otro año y tiene 8.000 millones de préstamos, podríamos reducirlo a 7.000 millones de préstamos, es decir, reducir en 2.500 millones el nivel de deuda pública para el año 2015 y buscar un presupuesto más realista, más equilibrado, acorde a las condiciones financieras que hay. Ahora, en este año, yo creo que lo que no ha explicado el ministro es qué es lo que pasa. Si hay deuda de arrastre, ¿es legal o no es legal? Nosotros ya reformamos la ley orgánica del presupuesto y hoy la deuda flotante es un delito y punible penalmente. Hoy ya no se puede dejar deuda flotante. Entonces, si ocurrieron excesos, si hubieron irresponsabilidades en el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, o en el Ministerio de Gobernación. ¿Es punible el ministro que haya dejado esa deuda? Claro, porque acá si se asumieron compromisos sin tener disponibilidad presupuestaria y disponibilidad financiera, lo que se cometió ahora es un delito. Nosotros reformamos la ley orgánica del presupuesto. Para que no nos volviera a ocurrir. Para que no nos volviera a ocurrir. En el gobierno pasado que dejaron en una todos los deuda gobiernos, ¿qué ha pasado? gigantesca. ¿Verdad? Eso ha pasado en todos los gobiernos. Viene desde el PAN, el FRG, la GANA, la UNE, y ahí está la Contraloría, ha hecho las auditorías, ha puesto las denuncias penales, pero no ha pasado nada. Hoy sí, porque hay un limbo legal, ¿verdad? Como estaba en el pasado, hay un limbo legal, ¿verdad? Porque no hay una prohibición expresa. En cambio, hoy sí, si yo no tengo un certificado de disponibilidad presupuestaria o un certificado de disponibilidad financiera, yo no podía asumir. No podía asumir. Por eso se ocurrió en el Ministerio de Salud en este gobierno. El techo, ¿sí? Cuando se habla de los bonos y tal vez se explica mal, los bonos son una parte del techo del presupuesto, ¿sí? ¿Y qué? Es para pagar deuda. Lo que sucede es de que la recaudación ha ido sirviendo para pagar parte de esa deuda. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda en rezago cuando dicen, no es para deuda, es para pagar salarios, por supuesto, porque dentro del juego de caja, del flujo de caja que tiene el Ministerio de Finanzas, ha tenido que tomar de los ingresos de recaudación para pagar deuda, que es una obligación del Estado que no podemos obviar. Entonces, probablemente, claro. Igual los salarios. Entonces, ahorita lo que ocurre es que esos, si no son 4.000, veámoslo, pueden ser 2.500, pueden ser 3.000, pueden ser más o menos, pero eso es necesario para pagar precisamente todo lo que tenía CDPs en su momento. Eso es necesario para pagar los salarios que están pendientes, MP, USAC, Contraloría, todas las instituciones descentralizadas. Pero ahí no parece haber una solución a la vista o una negociación. Bueno, es parte de lo que hay que platicar en estos últimos días. Señores, gracias. Vamos de inmediato a ofrecerle la información de los deportes.